¿Qué pasaría si su ADN tuviera la llave de un pasado oculto, una historia mayor que la civilización misma? En el corazón del norte de Europa, un misterioso legado genético ha sobrevivido al ascenso y la caída de los imperios. La gente del Báltico, los lituanos, los letones y los estonios, lleva una firma de ADN a diferencia de cualquier otra en Europa. Es una huella digital genética que ha desconcertado a los científicos durante décadas. A diferencia del resto del continente, donde las olas de migración desde el Medio Oriente reemplazaron a las antiguas poblaciones de cazadores-recolectores, el Báltico permaneció diferente. ¿Pero por qué? ¿Qué hace que el ADN báltico sea tan único? ¿Y podría contener los últimos rastros sobrevivientes de los europeos prehistóricos? Hace miles de años, antes de que la agricultura reestructurara a Europa, los cazadores-recolectores deambularon los vastos bosques y ríos de la región báltica. Estas personas pertenecían a dos grupos genéticos distintos, los cazadores-recolectores occidentales, que ya se habían extendido por Europa, y los cazadores-recolectores orientales, cuya ascendencia los vinculaba con las antiguas poblaciones siberianas. Pero en el Báltico sucedió algo extraordinario. En lugar de ser reemplazados por agricultores del cercano Oriente, como se ve en otras partes de Europa, los cazadores-recolectores locales se mantuvieron firmes. Los estudios genéticos revelan que permanecieron dominantes en la región durante miles de años, mucho después de que la agricultura se haya apoderado de Europa central y occidental. Este es uno de los mayores misterios de la prehistoria europea. ¿Por qué la ola genética de los agricultores neolíticos no alcanzó el Báltico de la misma manera que transformó el resto del continente? La respuesta se encuentra en algo único para la región báltica: resistencia cultural. La evidencia arqueológica muestra que los primeros signos de agricultura y cerámica aparecieron en el Báltico, pero no por migrantes entrantes. En cambio, los cazadores-recolectores locales parecen haber adoptado estas tecnologías a través del intercambio comercial y cultural, en lugar de a través de la mezcla genética. A diferencia de Europa Central, donde los agricultores del cercano Oriente emigraron en grandes cantidades y se casaron con poblaciones locales, en el Báltico, hubo poco o ningún impacto genético de estos primeros agricultores. Esto sugiere un increíble nivel de aislamiento. Es como si el pueblo báltico viviera en su propio mundo, absorbiendo nuevas ideas pero manteniendo sus líneas de sangre distintas. Pero hay algo aún más intrigante escondido dentro del ADN báltico. Una mirada más cercana al cromosoma Y, transmitido de padre a hijo, cuenta una historia fascinante. Los haplogrupos dominantes en el Báltico hoy en día son R1A y N, una combinación rara vez vista juntos. R1A está fuertemente asociado con migraciones de estepa indoeuropeas, mientras que el haplogrupo N tiene raíces siberianas y urálicas profundas. Esto sugiere un evento dramático en la historia del Báltico. Hace unos 5000 años, las olas de los nómadas de la estepa conocidos como Yamnaya comenzaron a barrer a Europa desde la estepa Pontic-Caspian. Extendieron idiomas indoeuropeos y transformaron el paisaje genético del continente. Pero en el Báltico, una vez más, las cosas eran diferentes. En lugar de reemplazar completamente las poblaciones locales, como lo hicieron en Europa Central, se fusionaron con ellas. El resultado fue una mezcla única de estepa y la antigua ascendencia europea que aún define las poblaciones bálticas hoy en día. La sangre del pueblo báltico tiene otro secreto. A diferencia de la mayoría de Europa, donde la sangre tipo O y tipo A son las más comunes, la región báltica tiene una frecuencia inusualmente alta de sangre tipo B. Aún más misterioso es la alta aparición de sangre RH negativa, un rasgo que se encuentra más comúnmente en poblaciones aisladas o antiguas. Algunos investigadores especulan que esto podría ser un remanente de la ascendencia siberiana profunda, posiblemente vinculada a los antiguos grupos de cazadores-recolectores que emigraron a Europa hace miles de años. ¿Podría esto explicar por qué las poblaciones bálticas se han mantenido genéticamente distintas durante tanto tiempo? ¿Hubo algo en su biología que los ayudó a sobrevivir en su duro entorno del norte mientras mantenía su antigua identidad genética?
Uno de los descubrimientos más sorprendentes en la genética báltica provino del estudio del ADN materno. Mientras que la ascendencia masculina en el Báltico muestra la influencia de la estepa, la ascendencia femenina permanece profundamente vinculada a los cazadores-recolectores originales de la región. El ADN mitocondrial, que pasa de madre a niño, revela una continuidad sorprendente que se remonta a miles de años. Los haplogrupos U4, U5 y U2, que estaban presentes en los primeros cazadores-recolectores de Europa, todavía se encuentran en altas frecuencias entre las mujeres bálticas hoy. Esto sugiere que, si bien los hombres de la estepa pueden haber llegado y mezclado con la población local, las mujeres bálticas, descendientes de los habitantes originales, se convirtieron en transmitir su antiguo linaje. Es como si la memoria genética de la Europa prehistórica viva en su ADN. Pero el giro más grande en la historia del ADN báltico se produjo durante la Edad del Bronce. Alrededor de 3.000 AC, una segunda ola importante de ascendencia de estepa llegó a la región. Esta fue la propagación de la cultura de los artículos con cordón, estrechamente vinculada al Yamnaya. En la mayor parte de Europa, esto condujo a una transformación total, la ascendencia de los recolectores más parados casi desaparece como la ascendencia de la estepa se hizo cargo. Pero una vez más, el Báltico desafió el patrón. En lugar de integrarse completamente con los nuevos migrantes, las poblaciones bálticas se aferraron a sus raíces cazadores-recolectores. De hecho, los estudios genéticos muestran que, con el tiempo, la antigua ascendencia de la región resurgió, algo casi desconocido en el resto de Europa. Es como si el pueblo báltico tuviera un escudo genético, una resistencia a los cambios radicales que remodelaron el continente. Hoy, las poblaciones bálticas siguen siendo uno de los grupos más distintos genéticamente de Europa. Lituanos, los letones y los estonios tienen algunos de los niveles más altos de ascendencia de cazadores-recolectores mesolíticos, mucho más que sus vecinos eslavos, escandinavos o germánicos. Esto plantea una pregunta importante: ¿son los pueblos bálticos los últimos restos de la Europa prehistórica? ¿Han preservado un legado genético que se ha perdido en cualquier otro lugar? Algunos científicos creen que la región báltica sirve como una cápsula de tiempo de vida, un lugar donde el antiguo ADN de los primeros habitantes de Europa ha sobrevivido contra viento y marea. Pero esto es solo el comienzo de la historia. Todavía hay tantas preguntas sin respuesta sobre el ADN báltico. ¿Cómo lograron estas poblaciones resistir las olas de migración que cambiaron el resto de Europa? ¿Qué papel jugó su entorno, cultura e incluso sus rasgos de sangre únicos en su supervivencia? ¿Y podría la investigación genética futura desbloquear aún más secretos escondidos profundamente dentro de su ADN? Una cosa es segura: el pasado nunca se ha ido. Vive, codificado en nuestro ADN, esperando ser descubierto. Imagínese parado en los bosques densos e intactos de la región báltica hace miles de años. Sin grandes ciudades, sin tierras de cultivo, solo un tramo interminable de árboles imponentes, ríos sinuosos y una gente que vivía con una sincronización perfecta con la naturaleza. Estaban entre los últimos verdaderos cazadores-recolectores de Europa, una civilización intactada por la revolución agrícola que ya había barrido el resto del continente. ¿Pero quiénes eran ellos? ¿Y por qué persistió su forma de vida cuando el resto de Europa cambió tan rápidamente? Para descubrir este misterio, tenemos que viajar de regreso casi 11.000 años, cuando los glaciares que una vez cubrieron el norte de Europa comenzaron a derretirse. Cuando el hielo se retiró, reveló una tierra de impresionante belleza, llanuras fértiles, lagos profundos y bosques densos repletos de vida silvestre. Fue aquí donde llegaron los primeros habitantes conocidos de la región báltica. Pero no todos vinieron del mismo lugar. Dos grupos distintos dieron forma a la población temprana del Báltico: cazadores-recolectores del mundo y cazadores-recolectores orientales. Los cazadores-recolectores occidentales, WHG, tenían raíces profundas en Europa, rastreando su ascendencia hasta las poblaciones de la Edad de Hielo que habían sobrevivido en los refugios del sur y luego se extendieron hacia el norte.
Los cazadores-recolectores orientales, EHG, por otro lado, tenían un fondo completamente diferente. Su ascendencia se extendía mucho más allá de Europa, llegando a las vastas llanuras de Siberia, donde compartían conexiones distantes con poblaciones antiguas desde tan lejano al este como las montañas de Altai. Cuando estos dos grupos se reunieron en el Báltico, sucedió algo extraordinario. A diferencia de otras partes de Europa, donde un grupo a menudo reemplazaba al otro, en el Báltico, se fusionaron. Esto creó un plan genético único, uno que definiría las poblaciones bálticas para milenios por venir. Pero la historia no termina ahí. Mientras que el resto de Europa experimentó un cambio rápido con la llegada de la agricultura, el Báltico siguió siendo diferente. El análisis genético de los restos antiguos de la región revela una verdad impactante: durante miles de años, las poblaciones bálticas no mostraron casi ninguna mezcla genética con los agricultores neolíticos entrantes. Esto es diferente a lo que vemos en Europa central y occidental, donde los agricultores del cercano oriente transformaron por completo el grupo de genes. Entonces, ¿por qué el Báltico resistió esta migración masiva? Una posible explicación radica en la geografía. La región báltica no era un lugar fácil para asentarse. Sus vastos bosques y clima frío dificultaron la agricultura a gran escala. A diferencia de las ricas llanuras abiertas de Europa central, que eran ideales para la agricultura, los densos bosques y marismas del Báltico plantearon un desafío para los primeros agricultores. Esto podría haber actuado como una barrera natural, evitando que un gran número de migrantes se establezcan y se mezclen con las poblaciones nativas. Pero la geografía sola no lo explica todo. Hay otra razón aún más fascinante: resistencia cultural. Los descubrimientos arqueológicos sugieren que los cazadores-recolectores bálticos no eran solo observadores pasivos de la revolución neolítica. En lugar de ser reemplazados por agricultores, adoptaron selectivamente nuevas tecnologías en sus propios términos. La cerámica, por ejemplo, aparece en el Báltico mucho antes de la agricultura a gran escala. Esto sugiere que estas comunidades estaban en contacto con las culturas agrícolas tempranas, aprendiendo de ellas, pero sin mataduras o cambiando su forma de vida. Es un patrón inusual, uno que sugiere que estas personas bálticas tempranas no solo estaban aisladas por la geografía, sino también por elección. Ellos han tenido una fuerte identidad, una tradición profundamente arraigada que los hizo diferentes de las poblaciones que las rodeaban. Pero, ¿cuánto tiempo podrían resistir contra las mareas de la historia? Cuando llegamos a los periodos mesolíticos y neolíticos tempranos, una nueva cultura comienza a surgir: las culturas de Kunda y Narva. Estos grupos continuaron las tradiciones de cazadores-recolectores de sus antepasados, pero comenzaron a incorporar elementos desde sociedades agrícolas hasta el sur. Lo sorprendente es que incluso en esta etapa, su perfil genético se mantuvo casi idéntico a los primeros colonos del Báltico. Si bien sus vecinos en Europa central ya habían sido transformados por la influencia genética del cercano oriente, el Báltico siguió siendo una fortaleza de la antigua ascendencia europea. Esta continuidad es casi desconocida en la historia europea. Es como si las primeras personas en poner un pie en el Báltico dejaran una impronta genética tan profunda que permaneció sin cambios durante miles de años. Pero la verdadera pregunta es: ¿cómo sobrevivieron durante tanto tiempo sin ser reemplazados? ¿Fue puro aislamiento? ¿Una fuerte identidad cultural? ¿O algo oculto aún más profundo en su ADN? Quizás la respuesta radica en su capacidad para adaptarse. Si bien se resistieron a la transición a gran escala a la agricultura, no fueron completamente interrumpidos del resto de Europa. Las redes comerciales se extendían desde el Báltico hasta el Mar Negro, e incluso a las regiones distantes de Escandinavia y las montañas Urales. Amber, un material preciado que se encuentra abundantemente en el Báltico, se convirtió en uno de los productos más valiosos del mundo antiguo. Fue comercializado por herramientas, armas y productos exóticos de tierras distantes.
Esto significaba que, si bien las personas bálticas mantenían su identidad genética intacta, todavía estaban profundamente conectados con el mundo europeo en general a través del comercio y el intercambio cultural. Pero incluso las culturas más resistentes no pueden resistir el cambio para siempre. A medida que pasaron los siglos, las presiones de expandir las civilizaciones y las nuevas migraciones comenzaron a desafiar las viejas formas. La llegada de pastorales de estepa indoeuropeos a finales del Neolítico marcaría el comienzo de una transformación masiva en la historia del Báltico. Pero incluso entonces, la gente del Báltico no simplemente desaparecería. En cambio, harían lo que siempre habían hecho: adaptar, absorber y sobrevivir. El legado genético de estas primeras personas bálticas todavía existe hoy. Lituanos, letones y estonios modernos tienen algunos de los niveles más altos de ascendencia de cazadores-recolectores occidentales y orientales de cualquier población en Europa. Esto significa que, en muchos sentidos, son los descendientes directos de aquellos pobladores antiguos que caminaron por primera vez estas tierras hace miles de años. Su ADN lleva la historia de un pueblo que desafió las probabilidades, que resistieron las grandes oleadas de migración que dieron forma al resto de Europa, y que logró mantener una identidad genética que es tan antigua como el continente mismo. Pero esto es solo el comienzo de la historia. La llegada de nuevas civilizaciones probaría la resiliencia del pueblo báltico como nunca antes. ¿Qué pasó cuando llegaron los guerreros de la estepa? ¿Finalmente cambiaron la composición genética de la región? ¿O el pueblo báltico, una vez más, encontró una manera de mantener su antiguo linaje? El ADN es como una máquina del tiempo, tiene el registro de cada viaje que nuestros antepasados hayan tomado, cada tierra que se establecieron y cada civilización que construyeron. Oculto en lo profundo del código genético de las poblaciones bálticas se encuentra una asombrosa historia de supervivencia, migración y adaptación. Pero para entenderlo realmente, necesitamos mirar los marcadores que se transmiten a través de generaciones, haplogrupos. Estas firmas genéticas, transportadas a través de líneas paternas y maternas ininterrumpidas, nos permiten rastrear el movimiento de las poblaciones antiguas y descubrir quiénes eran realmente los antepasados de la gente báltica moderna. Comencemos con el linaje paterno, que se transporta a través del cromosoma y pasa de padre a hijo. Uno de los haplogrupos de ADN y más dominantes que se encuentran entre los hombres bálticos es R1A, un linaje que durante mucho tiempo se ha asociado con las grandes migraciones de la gente indoeuropea. Este marcador apareció por primera vez en los vastos praderas de la estepa Pontic-Caspian, la patria de los pastores nómadas que revolucionaron la Europa prehistórica. Estos primeros jinetes y guerreros difunden su idioma, cultura y genes en todo el continente, llegando hasta el oeste como Alemania y tan al sur como la India. Pero su influencia en el Báltico era diferente a cualquier otro lugar. A diferencia de otras regiones en las que las migraciones indoeuropeas dieron como resultado cambios genéticos completos, aquí, el ADN de estepa se mezcló con una presencia de cazador-recolectador ya fuerte, creando una combinación única que aún define las poblaciones bálticas hoy en día. Pero R1A no es el único haplogrupo que cuenta la historia de la ascendencia báltica. Otro linaje importante, haplogrupo N, también se encuentra en altas frecuencias entre los hombres bálticos, particularmente en Estonia y el norte de Letonia. Este marcador tiene un origen completamente diferente, se remonta a los antiguos bosques y tundras de Siberia. Llevado por el ancestors de las poblaciones de plato uránico, está vinculada a una vasta red genética que se extiende por Finlandia, el norte de Rusia y partes de Asia Central. La presencia de haplogrupo N en el Báltico sugiere una conexión importante entre las primeras sociedades urálicas e indoeuropeas. Pero, ¿cómo existieron estos dos linajes muy diferentes uno al lado del otro? La respuesta se encuentra en una compleja historia de interacciones, alianzas y límites culturales cambiantes que se desarrollaron durante miles de años. Mientras que el cromosoma Y cuenta la historia de la ascendencia masculina, el linaje materno revela un viaje diferente pero igualmente fascinante. El ADN mitocondrial, que se pasa de madre a niño,
muestra una continuidad sorprendente en el Báltico que se remonta a las primeras poblaciones de cazadores-recolectores. Los haplogrupos maternos más comunes que se encuentran en la región, U5, U4 y U2, son algunos de los linajes genéticos más antiguos de Europa. Estos marcadores están directamente vinculados a los recolectores mesolíticos que una vez deambulan los vastos paisajes de Europa prehistórica. Lo notable es que, a pesar de miles de años de migraciones y cambios culturales, estos linajes maternos permanecen en gran medida sin cambios en las poblaciones bálticas modernas. Esto sugiere que, si bien los nuevos grupos de hombres llegaron con el tiempo, las mujeres bálticas originales continuaron transmitiendo su antiguo patrimonio genético. Este patrón sugiere una estructura social fascinante en el antiguo mundo báltico. A diferencia de otras partes de Europa, donde las migraciones a menudo trajeron grandes grupos de hombres y mujeres, la evidencia genética sugiere que en el Báltico, los grupos entrantes estaban en su mayoría dominados por los hombres. Ya sea a través del comercio, la guerra o las alianzas, estos hombres de estepa y urálico se integraron en las sociedades bálticas existentes, mientras que las mujeres locales siguieron siendo las operadoras clave del legado genético de la región. Otro marcador genético intrigante que se encuentra en el Báltico es el haplogrupo H, un linaje que se asocia comúnmente con los agricultores neolíticos. En Europa central y occidental, este marcador se extendió rápidamente con la expansión de la agricultura. Sin embargo, en el Báltico, su presencia es mucho más baja, reforzando aún más la idea de que la agricultura no llegó aquí a través de la migración masiva, sino a través del intercambio cultural. La escasez de haplogrupo H en la región es otro indicador de cómo el Báltico resistió los cambios de población a gran escala que remodelaron el resto de Europa. Los haplogrupos no solo nos dicen de dónde proviene la gente, sino que también revelan cómo se adaptaron a sus entornos. Por ejemplo, los estudios genéticos muestran que las poblaciones bálticas antiguas tenían una mayor frecuencia de rasgos asociados con la piel clara y los ojos claros. Una característica que se volvió más común en las latitudes del norte debido a la necesidad de una mayor absorción de vitamina D en entornos bajos en la luz. Además, los investigadores han descubierto que algunas adaptaciones genéticas en las poblaciones bálticas están vinculadas a la resistencia al frío, potencialmente heredadas de sus profundas conexiones siberianas. Estos pequeños pero cruciales cambios genéticos les dieron una ventaja en su duro clima del norte, lo que les permite prosperar donde otros pueden haber luchado. La combinación de R1 de la estepa, N de las poblaciones siberianas sálicas y U5 de los primeros cazadores-recolectores europeos hace que el ADN báltico sea uno de los más singulares del mundo. A diferencia de muchas otras poblaciones europeas que se sometieron a grandes cambios genéticos debido a la migración, el Báltico mantuvo una fuerte continuidad genética al tiempo que integraba nuevas influencias. Esto ha convertido a las poblaciones bálticas modernas en algunos de los representantes vivos más cercanos del pasado antiguo de Europa. Pero la historia de los haplogrupos bálticos está lejos de terminar. Una nueva investigación descubre constantemente más detalles sobre cómo estos linajes genéticos interactuaron, evolucionaron y dieron forma a las poblaciones que vemos hoy. ¿Podría haber firmas genéticas no descubiertas ocultas dentro del Báltico que cuentan una historia aún más antigua? A medida que avanza la tecnología de ADN, los secretos enterrados en estos linajes antiguos pueden finalmente salir a la luz. En la mayor parte de Europa, el amanecer de la agricultura fue una revolución que cambió todo. Los cazadores-recolectores nómadas fueron reemplazados por agricultores establecidos. Surgieron pueblos y las poblaciones enteras se transformaron a medida que los agricultores del cercano oriente se extendieron por todo el continente. Pero en la región báltica sucedió algo completamente diferente. Mientras que la agricultura remodelaba Europa central y occidental casi durante la noche, el Báltico resistió esta ola de cambio durante miles de años. ¿Por qué la gente de esta región tardó tanto en abrazar la agricultura? Y cuando finalmente lo hicieron, ¿por qué fue tan diferente de cualquier otro lugar de Europa?
La introducción de la agricultura en Europa generalmente está vinculada a una migración masiva de personas del cercano Oriente que trajeron cultivos domesticados y ganado con ellos. Estos recién llegados se mezclaron con poblaciones locales, lo que lleva a un cambio genético y cultural. Pero cuando los investigadores estudiaron el antiguo ADN del Báltico, encontraron algo impactante: durante miles de años, no hay impacto genético de estos primeros agricultores. A diferencia del resto de Europa, donde los cazadores-recolectores locales se entrelazaron con migrantes de Anatolia, las poblaciones bálticas permanecieron casi idénticas a sus antepasados mesolíticos. Esto significa que, durante siglos, vivían al lado de las sociedades agrícolas, pero decidieron no mezclarse con ellas. Entonces, ¿cómo llegó a la agricultura finalmente al Báltico? En lugar de llegar a través de la migración masiva, parece haberse propagado como una idea, no como un pueblo. La evidencia arqueológica muestra que las comunidades bálticas comenzaron gradualmente a adoptar elementos de la agricultura y al mismo tiempo mantenían muchas de sus tradiciones de cazadores-recolectores. Esta no fue una revolución repentina, sino un proceso lento y selectivo, uno que tomó miles de años. Uno de los primeros signos de esta transición se puede ver en la cerámica. Antes de que llegara la agricultura, los cazadores de Báltico ya estaban haciendo embarcaciones de cerámica, algo que era poco común entre otras sociedades de alimentación en Europa. La cerámica más temprana de la región, vinculada a las culturas cerámicas Narva y Peinadas, muestra sorprendentes similitudes con la cerámica de las primeras sociedades agrícolas. Esto sugiere que estas comunidades tenían contacto con sus vecinos agrícolas, pero no tenían prisa por abandonar su forma de vida. Adoptaron tecnologías útiles, pero en sus propios términos. Otra pista proviene de los primeros signos de plantas domesticadas en el Báltico. A diferencia de Europa Central, donde el trigo y la cebada se convirtieron en alimentos básicos dietéticos casi de inmediato, las comunidades bálticas tempranas continuaron dependiendo de los alimentos salvajes mucho después de que la agricultura se había extendido en otros lugares. El análisis de polen de las antiguas capas del suelo revela que, incluso cuando los granos de cereales comenzaron a aparecer en el Báltico, los bosques permanecieron en gran medida intactos. Esto sugiere que la agricultura era una práctica complementaria en lugar de la forma de vida dominante. Pero, ¿por qué el Báltico resistió la agricultura a gran escala durante tanto tiempo? La respuesta radica en el medio ambiente. El clima frío y húmedo de la región hizo que las técnicas de agricultura tradicionales del cercano Oriente fueran menos efectivos. Los cultivos que prosperaron en las tierras cálidas y fértiles del Mediterráneo lucharon por crecer en los densos bosques del Báltico y las cortas temporadas de crecimiento. En lugar de eliminar vastas tierras para la agricultura, como se hizo en otras partes de Europa, las comunidades bálticas desarrollaron un sistema híbrido, una que combinó el cultivo a pequeña escala con la pesca tradicional, la caza y la alimentación. Este enfoque único permitió a las personas bálticas conservar su independencia y flexibilidad. A diferencia de las sociedades totalmente agrícolas, que eran vulnerables a las fallas de cultivos, las poblaciones bálticas tenían un suministro de alimentos diverso. Si los cultivos fallaron un año, aún podrían confiar en la pesca en los innumerables ríos y lagos de la región. Si el juego salvaje era escaso, tenían tiendas de peces y nueces ahumados. Esta estrategia los hizo más resistentes que las sociedades plenamente agrarias, que a menudo estaban devastadas por pobres cosechas. Pero la agricultura no se trataba solo de comida, sino que también se trataba de poder. En gran parte de Europa, el surgimiento de la agricultura condujo a la formación de sociedades jerárquicas. La capacidad de almacenar alimentos excedentes creó riqueza, y la riqueza condujo al surgimiento de las élites. En el Báltico, sin embargo, la persistencia de las tradiciones de cazadores-recolectores significaba que las estructuras sociales seguían siendo relativamente iguales por mucho más tiempo. Sin una economía agrícola estricta, hubo pocos incentivos para la estratificación social a gran escala.
Esto podría explicar por qué la región báltica no desarrolló los primeros reinos y ciudades-estado vistos en otras partes de Europa. Finalmente, la agricultura se generalizó más en el Báltico, pero incluso entonces, conservó características únicas. La propagación del pastoralismo, el ganado en lugar de centrarse únicamente en los cultivos, jugó un papel clave en esta transición. El pastoreo de ovejas y ganado se volvió más común, ya que estos animales eran más adecuados para el entorno del Báltico que la agricultura de granos. Parte del primer consumo lácteo en Europa se remonta al Báltico, lo que sugiere que la producción de leche y queso era una parte importante de la dieta. Esto está respaldado por evidencia genética que demuestra que las poblaciones bálticas tenían una frecuencia inusualmente alta de persistencia de lactasa, la capacidad de digerir la leche en la edad adulta. Este rasgo se volvió común en Europa debido a la agricultura láctea, y su presencia en el Báltico sugiere que el pastoralismo basado en la leche desempeñó un papel clave en su adaptación a la agricultura. A pesar de estos cambios, las tradiciones de cazadores-recolectores en el Báltico no desaparecieron, coexistieron con la agricultura durante miles de años. Incluso en la Edad del Bronce, la pesca y el forrajeo se mantuvieron cruciales para la economía. Esta fusión duradera de formas de vida antiguas y nuevas es lo que hace que la prehistoria báltica sea tan fascinante. En lugar de seguir el mismo patrón que el resto de Europa, la región talló su propio camino, lo que demuestra que el cambio cultural no siempre requiere un reemplazo genético. La historia de la agricultura báltica desafía todo lo que pensamos que sabíamos sobre la propagación de la agricultura. Muestra que los avances tecnológicos no siempre se requirieron ir a migraciones masivas. Demuestra que las primeras sociedades eran capaces de adoptar nuevas ideas sin perder su identidad. Y lo más importante, revela la resiliencia de la gente del Báltico, cómo lograron sobrevivir y prosperar en uno de los entornos más desafiantes de Europa mientras mantienen un legado genético que sigue siendo distinto de hoy. Pero este es solo un capítulo en la compleja historia del ADN báltico. A medida que pasaba el tiempo, las nuevas migraciones y civilizaciones traerían aún más cambios. ¿Qué pasó cuando llegaron los grandes guerreros estepa? ¿Cómo dieron forma al futuro del mundo báltico? ¿Y qué secretos ocultos todavía están enterrados en los genes de las poblaciones bálticas modernas? Hace 5000 años, surgió una nueva fuerza en el horizonte, una que cambiaría el curso de la historia. Desde los interminables praderas de la estepa Ponik-Caspia, los grupos de jinetes nómadas comenzaron a extenderse por Europa, trayendo consigo una nueva cultura poderosa, armamento avanzado y un legado genético que todavía da forma al continente hoy. Estas fueron la gente de la cultura yamnaya, los antepasados de los indoeuropeos. Su llegada marcó uno de los cambios de población más importantes en la prehistoria europea. Pero, ¿qué impacto tuvieron en la región báltica? ¿Garraron al viejo cazador-recolector y las primeras poblaciones agrícolas como lo hicieron en otro lugar, o el Báltico una vez más resistió la marea del cambio? En el corazón de esta migración estaba la cultura de los artículos con cable, la impronta arqueológica de la expansión de la estepa en Europa. Estas personas eran diferentes a cualquiera que hubiera venido antes. Eran altamente móviles, utilizando caballos domesticados y carros con ruedas para viajar enormes distancias. Llevaban nuevas tradiciones de entierro, dejando atrás tumbas distintivas marcadas por círculos de piedra e inhumaciones individuales. Y lo más importante, introdujeron un componente genético completamente nuevo en Europa, una mezcla de cazadores-recolectores de Europa del Este y las antiguas poblaciones siberianas. Cuando los genetistas analizaron el ADN del Báltico permanece que datan de la edad del Neolítico tardío y del Bronce temprano, encontraron un cambio repentino y dramático. Antes de la llegada de la cultura de los artículos con cable, las poblaciones bálticas se mantuvieron notablemente estables durante miles de años, ya que casi no hay influencia de los agricultores neolíticos de Europa Central. Pero con la aparición de estos nómadas de la estepa, el paisaje genético del Báltico comenzó a cambiar. Uno de los hallazgos más llamativos fue la introducción de un linaje de cromosomas y completamente nuevo,
el haplogrupo R1Z645, que todavía se encuentra en altas frecuencias entre las poblaciones bálticas modernas. Este marcador está directamente vinculado a las migraciones de estepa y se asocia con la propagación de idiomas indoeuropeos. Pero lo fascinante es que, a diferencia de otras partes de Europa, donde la ascendencia de la estepa rápidamente se volvió dominante, en el Báltico se mezcló con la estructura genética existente en lugar de reemplazarla por completo. Esto sugiere un proceso más complejo, uno que involucró la integración en lugar del reemplazo de la población mayorista. Entonces, ¿cómo cambió la llegada de los guerreros de la estepa en el Báltico? Una de las transformaciones más obvias fue en las costumbres del entierro. Las sociedades bálticas anteriores habían favorecido los entierros comunales, a menudo en grandes tumbas. Pero con el surgimiento de la cultura de los artículos con cordones, una nueva tradición se apoderó de los entierros, con cuerpos colocados en una posición supina y acompañado de armas, vasos bebedores y hachas de batalla. Este cambio en las prácticas funerarias sugiere no solo la influencia genética, sino también la adopción de elementos culturales de estepa. Otro cambio importante fue en la guerra y la organización social. El pueblo de Guare-Concable introdujo una sociedad basada en guerreros, una que priorizó la fuerza, la movilidad y las habilidades de combate. El uso de caballos y armamento avanzado, como los ejes de batalla y las primeras formas de espadas, les dio una ventaja significativa sobre las comunidades de agricultura y alimentación más estática. Esto podría explicar por qué la ascendencia de la estepa se generalizó tanto, los grupos de guerreros de élite pueden haber ganado dominio, lo que llevó a la absorción gradual de sus rasgos genéticos y culturales en las poblaciones bálticas existentes. Pero a pesar de estas influencias, el Báltico aún conservaba una identidad distinta. A diferencia de Europa Central, donde la ascendencia de los artículos con cordón a menudo reemplazó por completo grupos genéticos anteriores en los linajes bálticos. Cazadores más antiguos y los primeros linajes agrarios persistieron junto con los recién llegados de la estepa. Esta fusión única sugiere que, en lugar de ser conquistadas directamente, las poblaciones bálticas locales pueden haber adoptado elementos de la cultura de los artículos con cable mientras mantienen sus propias tradiciones. Una posible explicación para esta resiliencia es la geografía. Los densos bosques, ríos y pantanos del Báltico proporcionaron barreras naturales que pueden tener una migración limitada a gran escala. A diferencia de las llanuras abiertas de Europa Central, donde los jinetes de estepa podían expandirse fácilmente, el terreno del Báltico los obligó a adaptarse a una forma de vida diferente. Esto puede haber ralentizado la propagación de su influencia genética al bajo un proceso de integración más gradual en lugar del desplazamiento inmediato. Otro factor clave fue el comercio. En lugar de una guerra a gran escala, las sociedades bálticas tempranas pueden haber interactuado con las personas con cable a través del intercambio económico. Amber, muy apreciado en toda Europa, fue abundante en la región báltica. Stepenomads, que valoró los bienes de prestigio, probablemente participó en redes comerciales que los pusieron en contacto con las comunidades bálticas. Esto podría haber creado un proceso de mezcla cultural en el que las personas bálticas adoptaran prácticas de estepa sin perder su propio patrimonio. Curiosamente, la llegada de la ascendencia de la estepa en el Báltico también coincidió con el aumento de la metalurgia temprana. Los artefactos de bronce comenzaron a aparecer en la región, lo que indica el comienzo de una nueva era. Esto sugiere que, junto con su influencia genética, la cultura de los artículos con cable también puede haber introducido tecnologías avanzadas que ayudaron a dar forma a las sociedades bálticas durante siglos venideros. Incluso hoy, el impacto genético de las migraciones de la estepa todavía se puede ver en las poblaciones bálticas modernas. La presencia de R1Z645, los lazos lingüísticos con el discurso indoeuropeo e incluso las tradiciones culturales vinculadas a las sociedades guerreras se remontan a este periodo transformador. Pero lo más notable es que, a pesar de estas influencias, el Báltico siguió siendo una de las regiones genéticamente más distintas de Europa.
A diferencia de otras partes del continente que se sometieron a pérdidas de balón de la población completa, el Báltico logró fusionar lo nuevo con los viejos elementos de su pasado antiguo mientras se adaptaba a los cambios traídos por los guerreros de la estepa. La llegada de los Warriors de Steppe fue uno de los momentos más definitorios en la historia del Báltico. Trajo nuevas ideas, nuevas tecnologías y un nuevo legado genético que daría forma al futuro de la región. Pero la historia no termina aquí. El Báltico había sobrevivido a las migraciones antes y continuaría evolucionando de manera que lo distingue del resto de Europa. La pregunta es, ¿qué pasó después? ¿Qué otras fuerzas dieron forma al ADN de las personas bálticas modernas? ¿Y todavía hay secretos genéticos no descubiertos ocultos en el pasado de la región? A lo largo de la historia, la región báltica ha estado en la encrucijada de poderosas civilizaciones. Desde las rutas comerciales distantes del Imperio Romano hasta las redadas de la Edad Vikinga, desde las cruzadas medievales hasta el surgimiento de los estados nacionales modernos. Las fuerzas sin contabilidad han dado forma a las tierras de Estonia, Letonia y Lituania. Sin embargo, a pesar de estar rodeado de importantes cambios culturales, una cosa seguía siendo notablemente consistente: la identidad genética del pueblo báltico. ¿Cómo se resistió su ADN las ondas de transformación que remodelaron tantas otras poblaciones? ¿Y qué secretos revela sobre su supervivencia a través de siglos de conflicto y conquista? Para comprender esto, debemos mirar uno de los mayores desafíos de la región báltica: las conquistas medievales. En los siglos XII y XIII, gran parte de Europa había abrazado el cristianismo, pero el Báltico seguía siendo una de las últimas fortalezas de tradiciones paganas indígenas. Esto llamó la atención de la Orden Teutónica y los hermanos livonianos de la Espada. Las órdenes militares cristianas decidieron convertir o conquistar la región. En el transcurso de casi 2 siglos, las tribus bálticas lucharon contra los invasores extranjeros en lo que se conoció como las Cruzadas del Norte. Estas no eran solo guerras religiosas, sino que también eran trastornos de población masivos. Se eliminaron los asentamientos enteros, las personas fueron desplazadas y se introdujeron nuevas clases de decisión. En muchas partes de Europa, invasiones similares habían llevado a cambios genéticos dramáticos cuando los conquistadores se casaron con poblaciones locales. Sin embargo, cuando los investigadores examinaron el ADN antiguo de los restos bálticos medievales, encontraron algo sorprendente: el perfil genético central de la gente báltica permaneció en gran medida intacta. Una de las razones clave de esta continuidad genética fue la estructura de la propia sociedad báltica. A diferencia de los reinos feudales de Europa occidental, las tribus bálticas se organizaron en comunidades más pequeñas y descentralizadas. Esto los hizo más difíciles de asimilar completamente en territorios controlados por el extranjero. Incluso después de que la Orden Teutónica estableció el dominio, gran parte de la población local continuó viviendo en áreas rurales, lejos de la influencia de los gobernantes extranjeros. Probablemente matrimonios mixtos a gran escala limitados entre invasores y locales, lo que permite que persista linajes genéticos nativos. El comercio también jugó un papel importante en la configuración de la resiliencia genética de la región. El Báltico fue un importante centro para el comercio, conectando el norte y el este de Europa a través de la Hanseatic League, una poderosa red comercial. Los comerciantes extranjeros de las regiones alemanas, escandinavas y eslavas con frecuencia viajaron a través de puertos bálticos, pero su influencia parece haber sido en gran medida cultural más que genética. En lugar de desplazar a la población local, estos comerciantes se basaron en las comunidades bálticas existentes para facilitar el comercio. Esto puede explicar por qué los estudios genéticos muestran solo una mezcla extraña menor de la población europea medieval ONS, a pesar de los siglos de interacción económica. Otra prueba importante de ADN báltico vino con la expansión del Gran Ducado de Lituania. En los siglos XIV y XV, Lituania se convirtió en uno de los imperios más grandes de Europa, que se extiende desde el mar Báltico hasta el Mar Negro. Esto puso a los Balts en contacto cercano con poblaciones eslava, turca e incluso mongol.
Sin embargo, a pesar de la integración política de estos diversos grupos, los estudios genéticos indican que el grupo de genes bálticos centrales seguía siendo distinto. ¿Cómo fue esto posible? Una explicación es la forma en que Lituania amplió su influencia. A diferencia de otros imperios que dependían de la colonización de masas, Lituania a menudo gobernaba a través de alianzas locales. El Gran Ducado incorporó muchos grupos étnicos diferentes, pero les permitió mantener sus propias tradiciones y asentamientos. Como resultado, mientras que se producían intercambios culturales, la mezcla genética a gran escala entre los Balts y otros grupos permaneció relativamente limitada. Esta continuidad genética persistió en el periodo moderno temprano, incluso cuando los nuevos poderes buscaban control sobre la región. La Commonwealth de Lituania Polaca, el Imperio Sueco y el Imperio Ruso compitieron por el dominio sobre las tierras bálticas, lo que provocó guerras, bordes cambiantes y agitación política. Sin embargo, a través de todo, el pueblo báltico logró aferrarse a su identidad genética. Incluso durante los siglos XIX y XX, cuando la industrialización masiva y la urbanización condujeron a migraciones significativas en Europa, el ADN báltico se mantuvo inusualmente estable. Mientras que otras regiones vieron una mayor mezcla genética debido al aumento de la movilidad, las poblaciones bálticas continuaron mostrando un alto grado de continuidad genética con sus antepasados antiguos. Esto sugiere que, a pesar de los siglos de presiones externas, el pueblo báltico retuvo una capacidad única para preservar su linaje ancestral. Entonces, ¿qué nos dice esto sobre el ADN báltico hoy? Los estudios genéticos modernos revelan que los litones, los letones y los estonios tienen algunos de los niveles más altos de ascendencia de cazadores-recolectores occidentales y orientales en toda Europa. Esto significa que su composición genética sigue siendo uno de los vínculos más cercanos al pasado prehistórico de Europa. A diferencia de muchas otras poblaciones europeas que experimentaron múltiples pérdidas de balón genéticas debido a las migraciones y las conquistas, los pueblos bálticos lograron absorber las influencias externas sin perder su identidad central. La supervivencia del ADN báltico no es solo una historia de la genética, es un testimonio de la resiliencia de una gente que, a pesar de innumerables invasiones y cambios culturales, mantuvo sus raíces ancestrales. Pero, ¿cuánto tiempo más puede este legado genético permanecer intacto? En una era de globalización, ¿el ADN báltico continuará separándose o finalmente se fusionará en el grupo de genes europeo más grande? La región báltica ha sido considerada durante mucho tiempo una fortaleza de herencia indoeuropea, pero debajo de la superficie de su código genético se encuentra una influencia mucho más antigua y más misteriosa. Una que se extiende profundamente en los paisajes congelados de Siberia. Esta es la conexión urálica, una firma genética que vincula a la gente del Báltico con los antiguos cazadores-recolectores del extremo norte. Pero, ¿de dónde vino esta ascendencia? ¿Cómo se integró en el grupo de genes bálticos? ¿Y qué pistas proporciona sobre las migraciones olvidadas que son anteriores incluso al surgimiento de las civilizaciones indoeuropeas? Uno de los marcadores clave de esta influencia urálica es el haplogrupo N cromosoma Y, que se encuentra en altas frecuencias entre finlandeses, estonios y ciertas poblaciones bálticas del norte. A diferencia del haplogrupo R1A asociado con las migraciones de estepa, este linaje traza sus raíces a las poblaciones siberianas y del noreste de Asia, donde ha estado presente durante decenas de miles de años. Esto sugiere que mucho antes de las grandes expansiones indoeuropeas, una ola de migración diferente ya había llegado al Báltico, trayendo consigo un legado genético que todavía persiste hoy. La evidencia de ADN antigua revela que esta ascendencia relacionada con la urálica probablemente llegó a múltiples fases. Los primeros rastros aparecen en los cazadores-recolectores mesolíticos que ocuparon los bosques y los valles fluviales del noreste de Europa. Estas personas estaban muy adaptadas a climas fríos, dependiendo de la pesca, la caza de renos y la búsqueda de alimentos para sobrevivir.
A diferencia de los cazadores-recolectores occidentales que dominaron gran parte de Europa, estos primeros grupos relacionados con la Urálica llevaron adaptaciones genéticas para entornos extremos, incluidos los rasgos vinculados a la resistencia al frío y al metabolismo alto en grasas. Pero el verdadero impacto de las migraciones urálicas se volvió más pronunciada durante la Edad del Bronce, cuando una afluencia genética más sustancial de Siberia se extendió al Báltico Oriental. La evidencia arqueológica sugiere que este movimiento no fue el resultado de una conquista directa, sino más bien interacción gradual, posiblemente a través del comercio y los matrimonios mixtos. La presencia de idiomas urálicos en la región hoy, particularmente en Estonia y partes de Letonia, sugiere el intercambio cultural que acompañó esta mezcla genética. Sin embargo, a pesar de la presencia de Uralic Ancestry, el Báltico permaneció distinto de regiones de habla totalmente urálica como Finlandia. Los estudios genéticos muestran que, si bien los estonios modernos tienen un componente urálico significativo, los letones y lituanos conservaron una influencia indoeuropea más fuerte. Esto sugiere que, en lugar de reemplazar a la población local, las llegadas urálicas se integraron en las sociedades existentes, contribuyendo a una fusión genética y lingüística que dio forma a la identidad de la región. Otra pista fascinante para esta conexión se encuentra en los antiguos sitios de entierro. En Estonia y el norte de Letonia, los investigadores han descubierto tumbas que contienen elementos de las tradiciones de estepa y urálica. Algunas personas fueron enterradas con objetos vinculados a las culturas siberianas, como herramientas óseas y figuras talladas, mientras que otros mostraron prácticas de entierro asociadas con las sociedades guerreras indoeuropeas. Esta combinación de tradiciones refleja las interacciones complejas que dieron forma a la región durante miles de años. Pero quizás la evidencia más intrigante de influencia urálica se encuentra en los rasgos genéticos relacionados con la adaptación física. Los estudios muestran que las poblaciones en el Báltico y Finlandia comparten una combinación única de rasgos que se encuentran comúnmente en los grupos siberianos, incluidas las variaciones en genes vinculados a la pigmentación de la piel, la respuesta inmune y la adaptación en frío. Estas firmas genéticas sugieren que las antiguas poblaciones urálicas que se establecieron en la región no solo contribuyeron a su diversidad lingüística y cultural, sino que también ayudaron a dar forma a la resistencia biológica de su gente. Incluso hoy, el legado genético urálico continúa provocando debate entre los científicos. Algunos investigadores creen que las migraciones adicionales de Siberia ocurrieron mucho más tarde de lo que se pensaba, posiblemente tan recientemente como la Edad del Hierro. Otros argumentan que la influencia urálica en el Báltico siempre fue mínima en comparación con su impacto en Finlandia y el norte de Rusia. Sin embargo, lo que está claro es que esta conexión genética oculta desafía la narrativa tradicional de la ascendencia báltica. Sugiere que, en lugar de ser formado por una sola ola de migración, el conjunto de genes bálticos es el resultado de múltiples capas de movimiento humano, adaptación e intercambio cultural. Pero, ¿qué significa esto para las poblaciones bálticas modernas? ¿Todavía hay marcadores genéticos no descubiertos que podrían revelar conexiones aún más antiguas con los antepasados siberianos? ¿Y podría una nueva investigación descubrir más sobre cómo estos primeros grupos urálicos interactuaron con las sociedades indoeuropeas que luego dominarían la región? A lo largo de la historia, la región báltica ha seguido siendo una de las áreas más distintas genéticamente de Europa. Si bien las olas de migración y cambios culturales han dado forma a su pasado, los rasgos genéticos de las poblaciones bálticas modernas aún llevan marcadores únicos que los distinguen. Desde tipos de sangre raros hasta componentes de ascendencia inusual, el ADN de la gente del Báltico revela una historia de supervivencia, adaptación y linaje profundamente arraigado. Pero, ¿qué hace que su plan genético sea tan diferente? ¿Y qué pistas ofrece sobre sus orígenes? Una de las características más llamativas del ADN báltico es la alta frecuencia del tipo de sangre B. Si bien este grupo sanguíneo es relativamente raro en Europa Occidental, aparece a tasas significativamente más altas entre las poblaciones bálticas.
Los científicos creen que esto puede estar vinculado a las antiguas contribuciones genéticas de los cazadores-recolectores de Europa del Este y las migraciones de estepa. La presencia del tipo de sangre B se remonta a las poblaciones que una vez deambulan por las estepas eurasiáticas, lo que sugiere que este rasgo puede haber ingresado al conjunto de genes bálticos a través de interacciones tempranas con grupos nómadas. Otro rasgo genético notable en la región báltica es la prevalencia inusualmente alta de la sangre Rh negativa. La sangre Rh negativa se encuentra en solo un pequeño porcentaje de la población global, pero en ciertas áreas del Báltico, su frecuencia es mucho más alta que el promedio europeo. Los orígenes de este rasgo siguen siendo uno de los mayores misterios de la genética, pero algunas teorías sugieren que podrían estar vinculadas a las poblaciones prehistóricas de cazadores-recolectores que vivieron aislados durante miles de años. Esto podría indicar una conexión genética más profunda con los primeros habitantes de Europa, que lograron preservar sus rasgos distintos a pesar de las migraciones posteriores. Pero la singularidad genética no se trata solo de tipos de sangre, sino que también se trata de ascendencia. Los estudios han demostrado que las poblaciones bálticas tienen uno de los porcentajes más altos de ascendencia de Western Hunter-Gatherer, WHG, en toda Europa. Esto significa que, a pesar de las influencias culturales de los agricultores neolíticos y los pastorales de estepa, el núcleo genético de las personas bálticas permanece profundamente conectada con los primeros humanos que establecieron la región después de la Edad de Hielo. Esta continuidad es casi inigualable en cualquier otro lugar de Europa, donde las ondas sucesivas de migración a menudo borraban capas genéticas anteriores. La alta proporción de ascendencia WHG también tiene un impacto en los rasgos físicos. La investigación genética indica que los primeros cazadores-recolectores tenían una piel más oscura que las poblaciones europeas posteriores. Sin embargo, como el clima cambiado y las poblaciones adaptadas, los genes asociados con el color de la piel y los ojos más claros se volvieron más comunes. La región báltica, particularmente Lituania y Letonia, ahora tiene algunas de las frecuencias más altas de individuos de ojos claros en el mundo, especialmente los ojos azules y grises. Esto está vinculado a variaciones en los genes ERK2 y OCA2, que influyen en la producción de melanina y fueron seleccionados para las latitudes del norte donde la exposición a la luz solar era menor. Otra adaptación genética encontrada en el Báltico es la persistencia de la lactasa, la capacidad de digerir la leche en la edad adulta. Si bien este rasgo es común en Europa, su distribución varía significativamente. En el Báltico, los niveles de persistencia de lactasa son particularmente altos, lo que refleja una larga historia de consumo de lácteos. Esto sugiere que, a pesar de que las primeras poblaciones de la región tardaron en adoptar la agricultura a gran escala, los lácteos desempeñaron un papel crucial en su dieta desde una etapa temprana. La persistencia de este rasgo apunta a una adaptación genética que le dio a las poblaciones bálticas una ventaja en entornos donde otras fuentes de alimentos no siempre eran confiables. La genética del sistema inmune también revela algunas diferencias fascinantes en el ADN báltico. La investigación ha demostrado que ciertos genes inmunes, incluidas las variantes de HOLA, se distribuyen de manera única en la región. Algunos de estos genes están asociados con una mayor resistencia a infecciones específicas, mientras que otros se han relacionado con condiciones autoinmunes que aparecen a tasas ligeramente más altas en las poblaciones bálticas. Esta podría ser una respuesta evolutiva a las presiones ambientales que enfrentan sus antepasados, que tuvieron que adaptarse a inviernos duros, paisajes boscosos y patrones de enfermedad cambiantes durante miles de años. Incluso la estructura del genoma báltico tiene pistas sobre su pasado. Los estudios genéticos han revelado niveles más bajos de diversidad genética en comparación con Europa Occidental, lo que significa que las poblaciones bálticas han sido más aisladas a lo largo de la historia. Este efecto de cuello de botella genético sugiere que los antepasados de las personas bálticas modernas se mantuvieron relativamente estables en una región, en lugar de experimentar una mezcla continua con grupos externos. Esto se respalda aún más por la persistencia de ciertos haplogrupos,
Los haplogrupos maternos U5, U4 y U2 son particularmente comunes, vinculando a los pueblos bálticos con los antiguos cazadores-recolectores de Europa. Los haplogrupos del cromosoma Y cuentan una historia igualmente fascinante. Mientras que R1A es dominante, especialmente entre los lituanos y los letones, la presencia de haplogrupo N, heredada de las antiguas poblaciones siberianas y urálicas, agrega otra capa de complejidad. Este marcador genético, que es mucho más común en Finlandia y el norte de Rusia, proporciona evidencia de conexiones profundas con las poblaciones árticas y subárticas, insinuando interacciones antiguas entre la región báltica y el extremo norte. Pero, ¿qué significa todo esto para la gente del Báltico hoy? Si bien las sociedades modernas están más conectadas que nunca, el ADN báltico todavía tiene una firma distinta, una que ha sobrevivido a innumerables migraciones, guerras y cambios culturales. Estos rasgos únicos ofrecen un vistazo al pasado prehistórico de la región y proporcionan ideas valiosas sobre la compleja ascendencia de Europa. Sin embargo, a pesar de todo lo que hemos descubierto, quedan muchas preguntas. ¿Podrían más investigaciones desbloquear secretos genéticos aún más profundos ocultos en el genoma báltico? ¿Hay rasgos no descubiertos que podrían reescribir lo que sabemos sobre las antiguas poblaciones de Europa? Y a medida que el mundo se globaliza más, ¿el distintivo genético del Báltico continuará soportando la prueba del tiempo? Durante miles de años, el pueblo báltico ha llevado un legado genético que se remonta a los primeros cazadores-recolectores de Europa, las grandes migraciones de las estepas y las tradiciones aisladas del norte. Pero en el mundo de hoy, ese legado enfrenta un desafío completamente nuevo, la globalización. Con una urbanización rápida, una mayor migración y una dinámica cultural cambiante, ¿podría la composición genética distinta de las poblaciones bálticas estar al borde del cambio? ¿O su antiguo ADN seguirá siendo fuerte contra las influencias modernas? Uno de los factores más importantes que dan forma al futuro del ADN báltico es la movilidad de la población. Históricamente, la región báltica permaneció relativamente aislada, con niveles más bajos de mezcla genética en comparación con el oeste y el sur de Europa. Sin embargo, en las últimas décadas, se han producido cambios importantes. Las oportunidades económicas en Europa Occidental han llevado a muchos letones, lituanos y estonios a migrar al extranjero, particularmente al Reino Unido, Alemania y Escandinavia. Al mismo tiempo, han surgido nuevas comunidades inmigrantes dentro de los estados bálticos, introduciendo influencias genéticas que eran históricamente poco comunes en la región. Este movimiento ya ha comenzado a dejar marcas sutiles en el paisaje genético. Los investigadores que analizan los genomas bálticos modernos han encontrado niveles crecientes de mezcla con poblaciones de Europa central y occidental, particularmente en centros urbanos. Sin embargo, fuera de las ciudades, las zonas rurales aún exhiben una notable estafa genética tinuiti con sus antepasados antiguos, lo que sugiere que si bien la globalización tiene un efecto, su impacto está lejos de ser uniforme. Otro factor importante que influye en el cambio genético son los patrones de matrimonio y las estructuras familiares. En el pasado, las comunidades pequeñas y muy unidas significaban que la mayoría de las personas encontraron socios dentro del mismo origen étnico y cultural. Hoy, con más relaciones interculturales a través de viajes, educación y conectividad digital, la diversidad genética dentro del Báltico está aumentando. Esto plantea una pregunta importante: ¿los marcadores genéticos distintos del Báltico se desvanecen gradualmente con el tiempo, o persistirán a través de la herencia generacional? Los avances en la investigación genética también están jugando un papel en la configuración del futuro. A medida que más personas obtienen acceso a las pruebas de ADN, existe un creciente interés en la ascendencia, el patrimonio y la salud genética. En Lituania, Letonia y Estonia, las bases de datos de ADN se han expandido, proporcionando ideas más profundas sobre los riesgos de enfermedades, afecciones genéticas raras y rasgos que se han transmitido durante milenios.
Los científicos ahora están explorando cómo las antiguas adaptaciones genéticas, como la resiliencia del sistema inmunitario y la tolerancia a la lactosa, influyen en los resultados de salud en las poblaciones modernas. Pero la globalización no se trata solo de genética, sino que también se trata de cultura e identidad. A medida que las sociedades bálticas se integran más en la comunidad global, el distintivo genético seguirá siendo una parte importante de la identidad nacional. ¿O el patrimonio cultural tendrá prioridad sobre el linaje genético? Muchos jóvenes balts están adoptando sus raíces ancestrales a través de movimientos de renacimiento del lenguaje, festivales tradicionales y proyectos de patrimonio genético. Esto sugiere que, incluso si ocurre un cambio genético, la conexión más profunda con la historia y la ascendencia continuará desempeñando un papel crucial en la configuración del futuro de la región. Una de las mayores incógnitas es cómo los cambios ambientales interactuarán con el ADN báltico. A medida que los patrones climáticos cambian y los estilos de vida evolucionan, ciertos rasgos genéticos que alguna vez fueron ventajosos, como las adaptaciones a los climas fríos, pueden no proporcionar los mismos beneficios. Las generaciones futuras de personas bálticas verán cambios genéticos en respuesta a estas presiones ambientales. Los científicos creen que si bien la estructura genética central de la población puede permanecer estable, los cambios sutiles en la expresión génica podrían ocurrir con el tiempo a medida que surgen nuevos desafíos ambientales. A pesar de estas incertidumbres, una cosa está clara: el ADN báltico ya ha resistido miles de años de cambio y su legado es profundo. A pesar de que aumenta la migración y se expande la diversidad genética, es probable que la ascendencia fundamental del pueblo báltico persista, al igual que lo ha hecho a lo largo de la historia. Pero esto nos lleva a la mejor pregunta: ¿se conservará la firma genética única del Báltico para las generaciones futuras, o la globalización eventualmente la combinará con el grupo de genes europeo más amplio? Solo el tiempo, y la investigación genética en curso, revelará la respuesta.